Pues buenas noches, les damos la bienvenida al Ministerio Internacional Expansión. Eh, pues de personas, somos un grupo de personas que nos reunimos a través de esta plataforma para poder llevarles a ustedes saludos, Koga, bendiciones de Iztapas y Guatanejo, Guerrero. Ay, qué bonito lugar, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Bueno, pues yo, mucho gusto. Mi nombre es Monse Martínez y soy mexicana, vivo en la Ciudad de México. Les saludo, les bendigo también. El día de hoy vamos a llevar a cabo una clase. Estamos llevando una serie de la historia de la iglesia. Amén. Creo que mis lentes se ve el aro, me los voy a quitar. Es que me deslumbra un poquito la luz. Espero que la música de fondo no esté muy fuerte. Bueno, la semana pasada, bendiciones a todos. Antes de comenzar, quiero pedirles que por favor estemos tocando la pantallita 30 segunditos. Tocando la pantallita 30 segunditos, porque apenas tenemos 7.5 me gusta. 7.5 mil me gusta, pero pues el propósito de este ministerio, pues como su nombre lo indica, es expandirnos y expandirnos a otras naciones, que más personas nos conozcan y también que la misma plataforma, eh, digamos, nos considere para hacernos más visibles, amén. Y para eso es que nosotros necesitamos sus deditos para estar tocando la pantallita y para que nos ayuden justamente a expandirnos. ¿Ok? Bueno, ok. Pues el tema de este discipulado, de esta serie, es la historia de la iglesia. Quiero comenzar haciendo una brevísima recapitulación de lo que vimos la semana pasada, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Yo no quiero que esta clase sea como aburrida en el sentido de que parezca una clase de historia, sino vamos a hablar de datos eh, pues importantes, de características de la iglesia, y todo esto nos va a ayudar para imitar las cosas que nos pueden llegar a servir, pero también nos ayuda a no hacer ciertas cosas y a entender también el origen, porque entender de dónde venimos siempre es bien importante. Y usted dirá, bueno, pues tal vez eso a mí no me importa tanto porque ni siquiera es que yo estuviera en ese tiempo y tal, pero quiero comentarle que gracias a alguna persona que estuvo en ese justo momento, nosotros ahora creemos en Jesús, porque es como una especie de cadena y todo llega justamente a Jesús, a sus discípulos, a alguien que lo vio, a alguien que creyó, a alguien que fue también pasando ese conocimiento, pasando su fe, compartiendo su creencia. Entonces eso claramente nos impacta, nos llega. Amén. Eh, bueno, hay 4 puntos que vimos la semana pasada que quiero recapitular. Va a ser una recapitulación muy rápida. Primero vimos que hay una relación muy importante entre lo espiritual y lo físico en cuanto al territorio. Pablo habla, Pablo habla de jerarquías que van ligadas a territorios, principados, potestades, autoridades, poderes, dominios, tronos, etc. ¿Ok? Entonces, después vimos que hubo una distribución territorial ¿en base a qué? En base a la rebeldía, en base a que el ser humano quiso hacer lo que quiso. Y quiero ampliar un poquito más este tema. Si nosotros nos vamos a la antigüedad, en realidad muchas naciones, muchas culturas creían en varios dioses. Era muy raro el que creía en un solo Dios, y en este momento llega a mi mente solamente 2 periodos de la historia. Los israelitas que creían en Jehová, pero también hubo un periodo en que tal vez algún egipcio creyó en un solo Dios, y de ahí en fuera todas las demás naciones estaban
llenas de creencias hacia otros dioses. Te voy a decir por qué es importante, porque esto va sumamente ligado a Pentecostés. Durante la mayor parte de la historia, los dioses estuvieron por doquier y estuvieron entronizados y estuvieron en la cúspide de todas las culturas y civilizaciones importantes. Donde quiera que había gente, había dioses. Reinaban sobre las naciones, sobre las ciudades, reinaban sobre las culturas, sobre la naturaleza, sobre el inframundo que ellos decían, sobre el cielo. Y su presencia impregnaba la vida. El pueblo estaba atado a ellos. Amén. Si tú te pones a pensar que esto sea algo constante en cada cultura, en cada civilización, que teniendo tantas diferencias de idioma, de distancia, barreras culturales, étnicas, y que casi sea algo universal, algo que fue acaparando la vida humana, es realmente algo muy peculiar y algo muy extraño. La mayoría de estas culturas creían en dioses y, por ejemplo, el día de hoy aquí en México se celebra algo para un santo. Judas creo que se llama. Y bueno, la gente lo que hace es gastar su dinero, hacerles comida. Ahorita hay cohetes por todos lados, hay fiesta, ves a la gente comiendo en la calle, ves a la gente tomando, ves a la gente pues realmente celebrando en grande a este santo, entre comillas. Y eso es algo que yo no sé en tu país, pero en México se ve muchísimo. Se ve muchísimo que haya esta clase de festividades. A veces la gente se gasta hasta lo que no tiene justamente para cumplir con esto. Y bueno, vemos también que se presentan características, podría decir, pues de posesión, ¿no? Porque muchas de las religiones están ligadas justamente a posesiones, a que esos dioses hablaran, a que esos dioses transmitieran conocimientos, las pitonisas, los oráculos. Y si tú te pones a pensar, muchos de estos síntomas que presentan en México, en China, podríamos hablar de vikingos, podríamos hablar de... Obviamente están los egipcios, Mesopotamia, muchas civilizaciones, Babilonia, muchas civilizaciones tienen estas características. ¿Cuáles son? Convulsiones, temblores, frenesís violentos. Lo podemos ver ahora en el tema de la santería. Esto es algo que no está ajeno en el día de hoy. Amén. Bueno, vimos justamente este dominio la clase pasada y que tiene mucha relación con la vida. Tenía mucha relación con la vida de esas personas en aquella época y fue algo a lo que Jesús estaba probablemente habituado, a que había más religiones. Él sabía que las personas adoraban a otros dioses, ¿no? Podemos ver un ejemplo claro, el ejemplo de la cananea. Y bueno, hay una parte, bueno, es que sería como entrar otra vez en ese tema, pero lo voy a decir rápidamente. Hay una tabla que se llama la tabla de las naciones. Esta tabla es una tabla de distribución, de asignación de los territorios a los hijos de Noé. Son 70 naciones. Esa tabla la vamos a ver en Génesis. Lo que yo te estoy diciendo, tú con todo el gusto del mundo puedes cerciorarte, puedes buscarlo y tenemos todos la obligación de comprobar que la información es correcta, de nosotros saber que lo que estamos creyendo y en lo que estamos cimentados es correcto. Bueno, ¿les parece una casualidad que Jesús haya mandado 72 personas de par en par a predicar el evangelio? Y les dijo que iban a ir. Les dijo que tuvieran cuidado porque los envía como quien manda a corderos a una cueva de lobos. Yo creo muy particularmente que nada de lo que está en la Biblia es una casualidad, simplemente que a veces hay que escudriñar, hay que escarbar. Amén. Y bueno, la última parte que vimos fue que con el sacrificio y resurrección de Jesús comenzó
una reconquista y comenzó una reconquista territorial, una reconquista a las almas y también una expansión. El día de hoy vamos a hablar de la Iglesia Apostólica. Y esta iglesia está dividida en 4 etapas. Vamos a ver la iglesia pentecostal, vamos a ver la expansión de la iglesia, vamos a ver la iglesia entre gentiles y vamos a ver la edad sombría. Yo quería abordar mucho este tema porque pienso que a veces la historia de la iglesia es muy extensa y a veces nos perdemos también. A veces, por ejemplo, yo todavía tengo muchas dudas, pero es muy bueno saber el origen, ¿no? La iglesia apostólica comienza después de la ascensión de Jesús y termina con la muerte del apóstol Juan en el año 100 después de Cristo. Amén. Quiero decirte que inicia muy particularmente con digamos que su arranque, su inicio real, así de ya vayan a evangelizar, fue cuando sucedió lo de Pentecostés. No te lo voy a leer porque esta clase es más bien como para hablar de esas características de la iglesia, pero esto lo vamos a encontrar en Hechos 2 del 1 al 25. ¿Ok? Quiero decirte que hay unas características que... ¿Por qué te hablé de Babel la clase pasada? Ok, pastora. Te hablé de Babel la clase pasada porque existe una relación justamente entre este evento y entre Pentecostés. ¿Cuál es la relación? La relación es, hay un tema con lenguas, hay un tema con distribución, separación o repartir. Y bueno, Babel fue... nos regresamos a la de Babel, pastora, porfa. Babel fue básicamente esta separación de la humanidad. Pero Pentecostés fue como decir, voy a reconocerlos y voy a adoptarlos otra vez como hijos, voy a readoptarlos. Amén. Vemos también en ambas situaciones que hay en Babel fue esta confusión, pero derivado de las lenguas y la dispersión de las personas. Esto provocó que se dispersara. Y ahí también ocurrió un suceso, que esto lo vamos a ver en Deuteronomio 32:98, lo vimos la clase pasada. Dios repartió las naciones. No sé si usted lo sabía, pero Dios repartió naciones. Dios ahí delimitó naciones. En la mayoría de las versiones leemos que las repartió a los hijos de Israel, pero la versión original, el texto original, no habla de hijos de Israel, habla de hijos de Dios. Y los hijos de Dios se atribuyen generalmente a seres espirituales. Amén. Entonces, ¿cuál es la similitud también con Pentecostés? Hay una unión a través de las lenguas, se reparten lenguas. Lo que se les fue quitado en Babel, Dios se los regresa. Y no solamente eso, cuando estaban reunidos justamente en este evento de Pentecostés, había judíos de todas las partes. Recordemos que ya habían pasado varios exilios, ya se habían dispersado los pueblos y entonces Dios ocupa todo de manera magistral, impresionante, de manera tan brillante para dispersar y expandir obviamente el evangelio. Dios no se iba a quedar únicamente en una pequeñita porción de tierra que sería como Israel, sino que Él quería una expansión global. Amén. Quiero leerte que Isaías 66, aquí vamos a ver en esta porción que Dios reclama a las naciones, te lo quiero leer, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. En cuanto a mí, llegarán el tiempo de congregar las naciones y lenguas, y vendrán y contemplarán mi gloria, y haré una señal entre ellas, y enviaré a los que huyeron a ellas, a Tarsis, a Etiopía, a Libia, a Mesec, a Rosh, a Tubal,
a Javán y a las costas lejanas que no han oído mi fama ni han visto mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. ¿Por qué te comento esto? Mira, Pablo tenía como principal función, recordemos que Pedro era el apóstol de los judíos, pero Pablo fue levantado para ser ese apóstol, para llevar el evangelio a los gentiles. El rol de Pablo es sumamente importante. El rol de Pablo es justamente evangelizar, pero expandir el reino. Así como nosotros tenemos este nombre aquí en este ministerio, expansión del reino por su presencia, pues Pablo hizo eso, Pablo expandió. Y te quiero comentar que se menciona Tarsis. ¿Tarsis qué es? En la actualidad Tarsis es España y en la antigüedad Tarsis era lo que se denominaba el fin del mundo. Entonces, ¿cuál es el sustento para esto? Te lo quiero comentar. Romanos 15. Pablo dice, y yo me esforcé para predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Amén. En la época de Pablo, justamente la península ibérica era considerado el límite occidental del mundo civilizado, ¿ok? Es lo que nosotros ahora denominamos España. Y justamente en esta porción, en Romanos 15, si nos vamos al versículo 24, Pablo dice, cuando vaya a España, iré a vosotros. Y luego me voy a saltar esta porción. Si tú quieres leerla, por favor, te invito a que lo hagas. Después nos vamos a la porción 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pablo se proponía ir a Roma, pero básicamente aquí está diciendo, quiero llegar a España. ¿Por qué quería llegar a España? Porque Dios quería que el evangelio se fuera extendiendo hasta los confines de la tierra y que se hablara y que se conociera el nombre de Jesús en lugares recónditos. Tarsis está justamente muy ligado a esta tabla de las naciones, esta tabla de aquellas naciones que se originaron en Génesis a partir de la distribución de las tierras a los hijos de Noé. Amén. Y bueno, este periodo fue un periodo muy importante porque dio a conocer a los apóstoles. Lo vamos a ver a través del libro de Hechos. Encontramos la predicación de Pedro, por ejemplo, que convirtió a 3,000 personas. Estas personas eran distintas, con lenguajes distintos, hablaban tal vez costumbres diferentes, pero el Espíritu Santo provocó un cambio radical en todas estas personas. Este periodo comienza en Jerusalén y se limitó a esa ciudad y a sus alrededores justamente por un periodo de tiempo corto. Ahí habían grupos que creían en Jesús y generalmente se reunían en el aposento alto, en el monte de Sión y en el pórtico de Salomón, ¿ok? Todas las personas que se reunían inicialmente, así comenzó la iglesia, eran judíos. En esa época había 3 clases de judíos. Habían hebreos, habían helenistas, que eran una mezcla de judíos con tal vez con ascendencia griega, y también habían prosélitos, que eran extranjeros que abrazaban la ley judaica. ¿Dónde se reunían ellos? Pues se reunían en sinagogas. Principalmente los servicios de las sinagogas del siglo I se centraban en la lectura de las escrituras y la oración. Eso es lo que Jesús vivió, eso es lo que Jesús estaba acostumbrado a esta clase de servicios en las sinagogas. Amén. Había una lectura, había una enseñanza, que era la parte más importante del servicio, y se centraba en los primeros 5 libros de Moisés y los profetas. Se leía la Torá y esto tardaba básicamente 3 años y medio. Después de la lectura de la Torá se leía un pasaje de los profetas y que se conocía como Haftará, que significa finalización. ¿Ok?
Cualquier miembro calificado de la congregación o un visitante instruido podía ser invitado a leer la Torá o a ofrecer un comentario. Esto fue lo que hizo Jesús en Lucas 4:17. Fue invitado a leer esta porción de la Torá y eso fue lo que vemos en la Biblia. En estos servicios, si alguien no comprendía la palabra, porque generalmente se leía en hebreo, había un intérprete de estas lecturas que se traducían al arameo y al griego. En esta época, ni aun los apóstoles contemplaban a los gentiles. Los gentiles no eran considerados en esta etapa de la iglesia. Amén. Se observaba como líder inicial a Pedro, era el predicador principal, aunque se sabe que todos predicaban durante los primeros 6 capítulos de Hechos. ¿Ok? Era una iglesia relativamente pequeña y todos eran de una misma ciudad, todos eran de una misma raza, no necesitaban tanto gobierno, así que los 12 apóstoles administraban este gobierno y eran estimados. ¿Dónde vemos esta estimación? La vamos a ver en Hechos 5:13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Te quiero decir que la doctrina justamente en esta etapa de la iglesia era simplemente 3 conceptos. Que Jesús era el Mesías, hablaban y creían en la crucifixión y resurrección de Jesús y creían en la segunda venida de Jesús. Esa era su doctrina, eso era lo que predicaban, eso era lo que creían, eso era de lo que le hablaban a otros. Solamente de estos 3 principios. Y es muy bueno saber que a mí me parece importante y me parece lindo conocer estas personas que caminaron con Jesús, de qué hablaban, qué decían, qué enseñaban. Justamente enseñaban estas 3 cosas, que tienen mucha similitud con lo que nosotros enseñamos el día de hoy, pero hay cuestiones que se han ido añadiendo a la iglesia. Amén. Los apóstoles realizaban señales y prodigios, como lo vemos en Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y muchos prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Ok? A menudo escuchamos que esta iglesia era poderosa, y en realidad lo era. Vemos a los apóstoles haciendo que los paralíticos anden, vemos que muchas personas se convertían, como aquellos 3,000. Esta iglesia era poderosa, pero no tenían estrategias de evangelismo. Su testimonio era suficiente en esta etapa de la iglesia. Comenzó con personas sencillas, sin poder político, sin poder religioso, llamados por la mano de Dios, llenos del Espíritu, llenos de amor, poderosa, sin faltas, pero tenían un defecto. Esta iglesia tenía un defecto. ¿Y cuál era el defecto? No había misioneros. Permanecieron en el mismo lugar y no llevaron el evangelio a otros lugares. Eso era lo que Dios podía reclamarle a esta iglesia inicial. Amén. Y bueno, al final de este periodo encontramos a Esteban. Bueno, eso no se ve. Es que esa no se ve, pastora, perdón, discúlpenos la falla técnica de la ayuda visual. Bueno, al final, ¿me ayuda con la imagen 5? Al final de este periodo vamos a encontrar a Esteban predicando. Vemos este pasaje muy rápido, pero Esteban fue el primer mártir. Esteban fue la primera persona que dio su vida por el evangelio. Después entramos a la iglesia pentecostal. Ay, no, eso ya lo había leído. Ok. Bueno, vamos a hablar ahora de Esteban.
Esteban hace su aparición justamente en este periodo de la iglesia. Esteban fue escogido para distribución de fondos. Pero Esteban predicaba y Esteban llamaba la atención por su prédica, por su pasión, por cómo el Espíritu Santo le ocupaba. Lo vamos a ver en Hechos 8:6. Y Esteban comenzaba a proclamar a los judíos y a gentiles el evangelio, lo que provocó una persecución para él. Esteban fue elegido como uno de los primeros diáconos para asistir a los miembros más pobres de la comunidad de Jerusalén, especialmente a las viudas de habla griega. Esa era la función de Esteban, por ese motivo fue elegido. Pero prontamente él se dio a conocer por su elocuencia, por su sabiduría y por la profunda fe y por la llenura del Espíritu, lo que le valió admiración, pero también le valió el enojo. Este llamar la atención de Esteban lo lleva a una acusación de blasfemia hecha por el Sanedrín por afirmar que Jesús iba a destruir el templo y a cambiar las leyes de Moisés. Y pues lo asesina. Este periodo también está íntimamente ligado también con la aparición de Pablo, del apóstol Pablo, que es un siervo realmente impresionante, de admirar, increíble. Vemos su primera aparición como perseguidor de los seguidores de Jesús. ¿Ok? Justamente por esta persecución es que la iglesia se empieza a esparcir. Y las personas se comenzaron a dispersar. ¿Recuerdan lo que les comentaba sobre este defecto o esta falta que tenía la iglesia? Pues que no evangelizaban, que no expandían el reino. Bueno, pues fueron obligados justamente a esa expansión. Entonces, a veces también con los hechos, nosotros podemos ver también el actuar de Dios. A veces cuando nosotros tenemos que hacer algo y estamos designados para esa tarea, pues Él va a mover lo que tenga que mover para que nosotros también accionemos y nos movamos. Entonces Dios también utilizó desde el inicio a Saulo para esparcir a las personas, porque a través de esparcir a estos siervos, pues obviamente la iglesia se empieza también a expandir a otros lugares, porque donde iban pasando los nuevos seguidores, pues obviamente se iba hablando de Jesús y se iba predicando, y esa era la finalidad de Dios, una expansión. Él no quería que se quedara únicamente la iglesia en Jerusalén. Amén. Donde quiera que iban estas personas, convertían, y había muchos predicadores y se establecían muchas iglesias. Entre los que oían encontramos a Felipe. Felipe es un siervo que se escoge junto a Esteban. Los dos tenían esta misma encomienda de la distribución de la ayuda a aquellas viudas griegas. Esto corresponde también a una queja. Ellos comienzan a predicar. Este acto simboliza el ir rompiendo la religiosidad, puesto que los judíos despreciaban a los samaritanos. Y quiero decirte que Felipe funda una iglesia en Samaria, que Pedro y Juan después reconocieron que fue la primera iglesia fuera del judaísmo, aunque no era una iglesia de miembros gentiles, pues era una iglesia que ya estaba lejos, que estaba fuera de. Entonces es la primera iglesia. Se fue expandiendo el ministerio. Vamos a encontrar después iglesias en Gaza, en Jope, en Cesarea. Eran ciudades gentiles, pero con población judía. Y en este periodo también encontramos a Pedro en Jope, quien resucitó a Tabita. Pedro comenzaba aquí una transformación. Aquí Pedro tiene una visión del lienzo con todo tipo de animales, y el Señor les decía que los había bendecido, porque Pedro traía la mentalidad de un judío, traía la mentalidad de todas estas leyes mosaicas, de lo que podía comer, de lo que podía hacer, de lo que no podía hacer, y entonces Dios estaba rompiendo justamente esta mentalidad, ¿ok? Y lo estaba rompiendo en Pedro, también por eso los dispersó, los mandó a otros lugares.
Justamente esta visión para Pedro era una confirmación de que ya se iban a poder añadir gentiles a la iglesia. Pedro presencia también el bautismo de Cornelio, el bautismo por el Espíritu Santo. Cornelio, recordemos que era un gentil. De esta manera muchos judíos dieron su aprobación para aceptar a los gentiles. Entonces Dios también ahí estaba rompiendo estas ideas de religiosidad, estas costumbres que ya venían trayendo obviamente de su crianza, del lugar donde nacían, de lo que veían en las sinagogas, de lo que traían del templo. Dios fue rompiendo todo esto. Justamente en esta época vemos que Saulo se encuentra con Jesús entre unos 4 y 7 años después de la crucifixión. Saulo adopta ideas de Esteban, porque Saulo, quien es Pablo posteriormente, pues empieza a predicar a los gentiles, a los judíos. Él tenía una fuerte convicción de lo que quería ser. Durante la dispersión de los primeros cristianos, algunos se establecen en Damasco y Antioquía, que ahora es Palestina. Aquí en Antioquía los fugitivos predicaban en las sinagogas. En esta ciudad se desarrolló una iglesia de gentiles y judíos en la misma iglesia, aunque separados, estaban divididos, pero en una misma iglesia. Hay que darnos cuenta cómo Dios poco a poco va rompiendo esta mentalidad de segregación, porque los judíos también segregaban a otras personas, como a los samaritanos, y Dios va rompiendo esto para aceptarlo. Es algo que también vemos en nuestra vida, cómo Dios también va rompiendo esas mentalidades, esa religiosidad, esas creencias, esas ideas equivocadas. Dios lo va haciendo y es un proceso que ahorita lo estoy hablando así como en conjunto, pero en realidad es un proceso largo. Amén. Porque las personas no cambian de un día a otro, pero Dios tiene el poder para traer esa transformación. Aquí aparece también otro siervo, y aquí también era una parte de la Biblia que a mí me causaba pues siempre me causaba como confusión, porque se empiezan a añadir muchos seguidores, se empieza a expandir mucho. Y bueno, te quiero agregar también aquí que Pablo era un fabricante de tiendas. Pablo era un hombre erudito, era un hombre que había estudiado con Gamaliel, y Pablo era un hombre que también era un ciudadano romano. Amén. Bueno, Pablo empieza a hacer su trabajo de evangelización, ¿ok? Se empiezan a instaurar iglesias, se empiezan a establecer, las personas empiezan también a crecer en las iglesias, porque recordemos que inicialmente era un grupo pequeño que los apóstoles eran quien podían controlar. ¿Y qué controlaban? Pues imagínense, si en el ministerio de Jesús ya había personas que tenían, pues ya había recursos, ya había personas asignadas para labores, para ayudar a los pobres, pues obviamente eran labores que ya se asignaban, como el día de hoy, personas que se encargaban de realizar ciertas tareas, ¿ok? Bueno, hace su aparición Bernabé. Bernabé era una persona que fue enviada por las autoridades de Jerusalén, justamente porque veían que esta iglesia ya estaba congregando gentiles y judíos, y lo mandan como para investigar, para ver qué está pasando. Pero Bernabé era un hombre de un corazón generoso, era un hombre de un corazón amable, y él no ve mal justamente este movimiento. ¿Y saben qué hace? En vez de regresarse a Jerusalén, pues se va a buscar a Pablo y se une a Pablo. En este periodo, la iglesia se eleva en prominencia, justamente la iglesia de Antioquía. Esta iglesia empieza a ser reconocida y se renombra. Aquí se nombra por primera vez la palabra cristianos. Esta palabra aparece 3 veces. Lo vamos a ver en Hechos 11:19. Quiero decirte que esta iglesia se distinguía por su amor para ayudar a otros de una manera económica.
ya que la iglesia de Jerusalén era sostenida por la congregación de Antioquía. Vamos a ver por qué. Empieza esta misión evangelizadora, lo que yo te decía, esta misión de llegar a los confines de la tierra. Se emprende justamente por dos obreros principales, por Pablo y por Bernabé, y empiezan a predicar en sinagogas, empiezan a predicar a judíos, a gentiles, no importaba. Ellos paulatinamente también regresaban a las diferentes iglesias a supervisar, y aquí es donde ya se empiezan a establecer ancianos, porque obviamente, imagínate, en la iglesia se empieza a expandir, pues obviamente lo que ellos tienen que hacer es establecer autoridades para que les ayuden a administrar esas iglesias, para que sean esos pastores, esos líderes que lleven a estas ovejas. El punto central de este periodo es que había personas con ideas antiguas y había dos grupos, los que querían permanecer en la ley de Moisés y estaban los que querían agregar a gentiles, los que pensaban como Pablo. Ay, sonó muy feo. Bueno, en este periodo se lleva a cabo un concilio. Este concilio justamente era para llegar a un acuerdo. A ver, déjame ver si no me estoy equivocando. No. Se lleva a cabo un concilio donde los diferentes miembros de la iglesia se reúnen para definir, a ver, vamos a tener en cuenta la ley mosaica y los gentiles se tienen que adaptar a esa ley, o nos vamos a mantener en que, por ejemplo, te voy a poner un punto importante que se tocó en ese concilio, la circuncisión. Porque si vemos en la porción en Hechos, obviamente se hablaba de la circuncisión también. Y hubo ahí una confrontación entre Pedro y entre Pablo, porque una facción quería que se adoptaran estas costumbres de la ley mosaica y Pablo decía, no, porque entonces lo que hizo Jesús, ¿dónde está? Y justamente creo que también ahora hay como hay mucha confusión en base a eso, porque también ya cuando se habla de raíces hebreas hay gente que cree en Jesús y que sigue todavía estos lineamientos. Amén. Esa era una duda que yo tenía muy persistente, y obviamente al estudiar el libro de Hechos pues me doy cuenta de que no, el sacrificio de Jesús es más que suficiente. Amén. Entonces, en este concilio se llega a la idea de que la ley es solo para los judíos y no para los gentiles, y que la predicación es para cualquier persona, y entonces quedan en ese acuerdo. Después pasamos a otro punto y otro ascenso en este crecimiento y expansión de la iglesia de los gentiles. Este periodo inicia con la predicación de Pablo, y bueno, aquí los líderes sobresalientes van a ser Pablo y van a ser Bernabé. Y Santiago, que es un joven hermano de Jesús, y él era el líder de la iglesia de Jerusalén. Estos miembros comienzan a aumentar rápidamente debido a la adición de gentiles, y los miembros judíos comenzaron a disminuir porque se apartaron debido a prejuicios. Entonces, qué complicado es que una persona rompa esos moldes cuadrados que tenemos muchas veces y no nos adaptamos al cambio. Y ese cambio muchas veces viene de Dios y nosotros queremos permanecer en el mismo lugar. Aquí Pablo empieza a sufrir persecución. Pablo es martirizado en Roma en el año 67 después de Cristo. En los últimos 3 capítulos de Hechos solo se habla de Pablo, pero habían más evangelistas porque hay iglesias establecidas donde no se documenta que Pablo llegó. Entonces, como te decía, pues las personas que escucharon los testimonios de los apóstoles, que esto viene directamente de Jesús, pues fueron expandiéndose, y entonces es hermoso pensar que tú y yo somos el resultado justamente de alguna persona que prestó su oído, y que no solamente prestó su oído, sino que también habló de Jesús, siguió hablando de Jesús, y esta etapa no fue una etapa difícil, no fue una etapa fácil. Quiero decirte que fue una etapa muy complicada.
Después de este concilio de Jerusalén, Pablo comienza un viaje misionero y aquí Pablo cambia de compañero, ¿ok? Por diferencias y viaja con Silas. Entonces deja a Bernabé y empieza a viajar con Silas. Por una discordia, no voy a entrar mucho en este tema para irle avanzando. En el tercer viaje misionero de Pablo es arrestado. Pablo, aún estando en prisión, seguía predicando a través de cartas. ¿Saben lo que él decía? El evangelio no está preso. Y eso me parece tan poderoso. Era un hombre con tanta fe, con tanta fuerza, en situaciones tan complicadas. Y a veces cuando nosotros pasamos por adversidades, yo pienso, wow, y él en realidad, realmente se las vio muy difíciles y seguía diciendo esto, el evangelio no está preso. Y entonces él predicaba y evangelizaba con todos los recursos que él tenía. En el año 64 después de Cristo se suscita un evento que causó mucho dolor, causó mucho sufrimiento a los cristianos. Se suscita el gran incendio de Roma. No sé si lo pueda poner, pastora, si lo deje. Es el 8. Esta ciudad, Roma, ardió una semana. Una semana. Después, paulatinamente, se empezó a dar este incendio por diversas zonas de Roma. Y la ciudad empezó a quedar en ruinas, ya que los materiales de construcción y el viento facilitaban la fácil propagación del fuego. Miles de personas perdieron sus hogares y sus pertenencias y se convirtieron en refugiados. Y aquí aparece un personaje que es aterrador. Aparece Nerón. Este emperador culpa a los cristianos. Este emperador inicia una persecución para los cristianos y los acusa justamente de este incendio. Él dice que por su causa este incendio se suscitó. Es que imaginémonos un incendio de 7 días, de una semana. Y bueno, yo te quiero compartir algo que decía un historiador. Este historiador se llama Tácito. Y este historiador documentó justamente esto, este evento, el gran incendio. Y este historiador decía que los cristianos odiaban a la humanidad. ¿Y por qué decía eso? Porque los cristianos eran diferentes, porque no participaban en fiestas, porque su fe los hacía comportarse distinto, no traer culto a dioses. ¿Amén? Entonces, ¿a qué tiene relación esto? Recordamos esta porción donde Pablo expulsa a este espíritu de una mujer que era como una pitonisa, tenía un espíritu de adivinación y después viene el ataque en contra de Pablo y es encarcelado. Bueno, pues a esto se refería Jesús también cuando decía los mando entre los lobos, porque el trabajo de evangelizar en realidad correspondía a que iban a hacer una labor sumamente peligrosa, complicada. Y bueno, en esta persecución muchos cristianos fueron torturados, asesinados. Entre ellos se encontraba el apóstol Pedro, quien fue crucificado en el año 67 y más tarde le siguió Pablo. Después inicia la tercera etapa, ya vamos a finalizar, la persecución de la iglesia. Este periodo inicia con la muerte del apóstol Pablo y termina con la muerte del apóstol Juan. Esta etapa es difícil, es cruel, porque los cristianos eran torturados, eran escarnecidos, eran arrollados, eran arrojados a las bestias en anfiteatros utilizados para la diversión de la gente que iba a ver su sufrimiento. Y saben, eran quemados también, eran prendidos como antorchas humanas y entonces la gente pues los veía ahí quemándose. Las fuentes históricas dicen que Nerón no solo presenciaba estas torturas, sino que las disfrutaba el espectáculo y lo organizaba como una forma de entretenimiento público. Díganme si no hay algo más satánico que esto, que simplemente porque aparte este historiador
Tácito decía, porque un cristiano es diferente, porque un cristiano no practica la idolatría, porque no practica de fiestas, porque no practica tal vez en práctica, no participa en prácticas sexuales y tal vez no hace lo que el mundo hace, bueno, pues odian a la humanidad y empezaron a experimentar realmente una persecución y un rechazo a manos de este gobernante romano, ¿ok? Nerón ofrecía espectáculos sádicos en sus jardines, lo que es el Vaticano actualmente. Era como una especie de circo, y él se disfrazaba para mezclarse entre la multitud mientras observaba el tormento de nuestros primeros hermanos. Estas ejecuciones incluían a los cristianos siendo destrozados por perros y otras bestias salvajes. Era en realidad muy fuerte. Esta brutalidad fue tan extrema que incluso los romanos sintieron compasión por los cristianos, a pesar de que esta comunidad era realmente rechazada y muy impopular. No hay suficiente documentación ni registros de este periodo. Se termina relativamente cerca del año 120, con los escritos conocidos como padres de la iglesia. Amén. En este periodo también se observa la destrucción de Jerusalén, y quise agregarlo porque a veces cuando nos cuestionan nuestra fe, nosotros tal vez no sabemos qué contestar, tal vez ni siquiera tenemos esta información en la mente. Pero bueno, la destrucción de Jerusalén se da en el año 70 después de Cristo, durante la primera guerra judeo-romana. Y te quiero decir que Jesús habló de esto. Jesús habló de esta destrucción. Quiero decirte que esta destrucción fue realmente permanente. Creo que hasta el año 1948 fue que Israel se definió otra vez como país. Pero en realidad ponte a pensar, desde el año 70 después de Cristo hasta hace no muy lejos, se instauró otra vez Israel como un país y sigue la persecución. Amén. Entonces Jesús lo profetizó, pasó 70 años después y están los hechos históricos ahí, no es algo que yo me estoy inventando. Bueno, se da este asedio y cae Jerusalén. En este periodo cae Jerusalén. Se lideran 80,000 soldados para un asedio de 5 meses. Y se destruye el templo. Aquí se destruye el templo, hay una lucha, hay un incendio, se devasta el edificio. El exilio judío, desde la destrucción del segundo templo por Roma en el año 70 después de Cristo, duró, hermanos, 2000 años, hasta la fundación del Estado de Israel en 1948. ¿Ok? Justamente hasta este periodo había 3 familias de 3 generaciones. De 3 generaciones para un asedio de 5. Oye, es que no puedo silenciar. ¿Alguien me ayuda a silenciar el micrófono de John, porfa? Es que no puedo. John, ¿puedes silenciar tu micrófono? Yo silencié el micrófono que no me deja desde acá. A mí tampoco. Oh my God. Destruye el... Ok, a ver si no da más la... Alguien que me apoye silenciando el micrófono de John, que no me deja desde acá. A mí tampoco. Ok, sigo, porque ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar. Al principio del segundo siglo,
ya habían muchas iglesias fundadas en muchas naciones y ya eran millones. Ya habíamos pasado de ser una iglesia pequeñita a ser millones de personas. Quiero decirte que aquí se empieza a gestar una carta. Hay una carta que, como dato histórico, te lo quiero compartir. Plinio envió una carta al emperador Trajano. Plinio era un joven abogado y escritor, donde declara que en las provincias de Asia Menor los templos paganos estaban siendo abandonados, lo que se evidencia en la disminución del número de personas que asistían a rituales y escaso número de compradores de carne de los sacrificios. ¿Te acuerdas lo que te hablé de que el gobierno estaba ligado a los dioses? Bueno, hay una carta, tú la puedes buscar, la carta de Plinio a Trajano, y le dice, bueno, está creciendo la comunidad cristiana, ok, bueno, pero están disminuyendo las asistencias a los templos paganos y está disminuyendo la venta de los sacrificios. Esta situación sirve de prueba para indicar que muchos cristianos ya estaban realmente dispuestos a arrepentirse. Bueno, esta carta que él envía se centra en establecer un procedimiento para el castigo de los cristianos, el perdón para aquellos que renegaran de su fe públicamente. Los cristianos ya eran una multitud y estaban obviamente en expansión. Entonces, en esta parte de la iglesia, en este periodo, todos los miembros de la iglesia se trataban por igual. Un esclavo podía ser un obispo y predicar a su amo, y el amo podía estar ahí sentado escuchando. Al finales de este siglo se tomaba como norma la fe de los apóstoles. Habían muchos bautismos por inmersión como inducción a la iglesia. Se reunían el primer día de la semana y se practicaba la Santa Cena del Señor. Este periodo termina con la muerte del apóstol Juan. El apóstol Juan, vamos a recapitular quién era. El apóstol Juan era el discípulo amado, era un siervo muy cercano a Jesús. Y saben, él tuvo una característica muy importante. Él fue el único discípulo que murió de viejo. Bueno, él fue encarcelado, vemos que estaba encarcelado en Patmos, pero fue el único de los 12 apóstoles que no murió como un mártir, sino que murió de vejez en Éfeso, alrededor del año 100 después de Cristo. Él fue el único apóstol presente en la cruz. Estaba con la madre terrenal de Jesús, acompañó a nuestro Señor justamente ahí y él fue el encargado de cuidar a su madre. Y bueno, pues él muere y con la muerte de él se acaba este periodo que fue sumamente importante, que fue de mucho sacrificio, este periodo de la Iglesia Apostólica, de mucha persecución, de mucho rechazo, pero también de mucha expansión, de mucho crecimiento, donde la mano de Dios de venir de un grupo muy pequeño de personas que se reunían a escondidas, que estaban perseguidos, pues fue expandiéndose a muchas partes del mundo. Y bueno, es muy importante también tener en cuenta justamente esta identidad, cómo fue nuestros inicios y cómo después la iglesia se va pues modificando, se va cambiando, van habiendo cosas que no son tan buenas, otras que sí, pero creo que justamente el buscar de la historia para muchas personas tal vez pueda resultar aburrido, pero nos da esta información para no ser engañados. Alguien me decía la otra vez, el conocimiento es poder, y una persona que está bien cimentada en sus creencias, básicamente es muy difícil que sea engañada. Entonces yo los bendigo, les agradezco. Creo que terminé justito a tiempo así derrapando.
Y pues les agradezco por su asistencia, les agradezco a los que se quedaron hasta el final. Y bueno, pues muchas bendiciones. Pastora, le paso el micrófono. No sé si usted quiere agregar algo de todo lo que dije. Y bueno, pues bendiciones, que tengan una buena noche, que descansen y que Dios los cuide y los ayude en cualquier cosa que vayan a hacer, ahorita, mañana, en su trabajo. Amén. Amén, gloria a Dios. Monse, muchas gracias. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Hola, ¿me escucha? ¿Sí? Ok. Sí, sí se Vale. escucha. Monse, muchísimas gracias. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias por contarnos la historia de la iglesia. La verdad que yo sé que no ha sido fácil preparar estas clases. Yo sé que es demasiada información y organizarla, seleccionarla y poderla transmitir de tal forma que la podamos recibir y pueda quedarse en nosotros. No es fácil, es una tarea de verdad de mucho amor. Muchas gracias, Monse, te bendecimos, te cubrimos en oración. Que sea el Señor usándote cada día más. Bendecimos ese ministerio de enseñanza, ese ministerio de maestra. La bendecimos, la cubrimos en oración. Muchísimas gracias. Bueno, ya son las 10 de la noche. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido compartir la segunda serie de la historia de la iglesia. Vamos a darle el tiempo a mi hermanito Gilbert. Mi hermanito Gilbert, buenas noches. ¿Sí está por ahí? Gilbert está por ahí arriba para que nos apoye con los anuncios. Bueno, yo creo que no está porque no le veo. Bueno, vamos a apoyar a Gilbert, gloria a Dios. Amados, les extendemos la invitación para el día jueves a las 8 p.m. Tenemos servicio de parejas, así que por favor se conecte. Ok, Betsa, vale, muchas gracias, no se preocupe. El día jueves a las 8 p.m. servicio de parejas para que por favor se conecte, no se lo pierda. El sábado tenemos a las 5 p.m. servicio de adoración y milagros. Así que por favor les tenemos la invitación para que se congregue. Tenemos servicios también el domingo a las 9 a.m. Familias para Jesús, y tenemos el poderoso devocional diario de martes a viernes a las 5 a.m. Todos nuestros horarios son hora Colombia. Así que les extendemos esa poderosa invitación, y todos los martes a las 8 aquí estamos con el discipulado serie de la historia de Colombia, la historia de la iglesia, la historia de la iglesia, y intercaladamente cada 15 días tenemos también discipulado de finanzas bíblicas. Así que por favor no se pierda esas oportunidades que usted va a encontrar acá en este ministerio de expansión, de poderse capacitar, de poderse congregar sin argumentos, sin excusas, desde su casa. Sin salir de su casa, usted puede congregarse, puede estudiar, puede capacitarse. También puede servir en este ministerio, pero por supuesto tiene que entrar en un proceso de consolidación, sanidad, restauración, liberación, y luego entra a servidores. Y ahí puede empezar a ejercer ese llamado, ese ministerio, esos dones, ese don de sanidad, de liberación, ese don de palabra, de predicar la palabra, profetizar, evangelizar, interceder. Así que les tenemos la invitación para que haga parte de este ministerio. Siempre les he dicho, me pueden escribir por interno, me dejan sus datos y así le hacemos el acompañamiento. Amén. Bueno, con esto finalizo los anuncios de la programación que tenemos aquí en Expansión del Reino por su presencia. Y vamos a quedar despedidos a través de una oración. Vamos a orar para quedar despedidos, dándole gracias a Dios por la vida de la maestra Monse, dándole gracias a Dios por la vida del adorador, de la adoradora, de la alabanza,
por el intercesor de las peticiones. Por ahí había una personita que pedía restauración por su familia, Padre, y yo pongo delante de ti esa petición, Señor. Yo te ruego, mi Padre precioso, que seas tú colocando allí tu mano, Señor, que seas tú interviniendo, Señor, en este hogar, Padre, para que seas tú peleando y derrotando todo lo que ha traído oposición, todo lo que ha traído contienda, división, desacuerdo, falta de amor, dolor, heridas dentro de este hogar, Señor. Hoy te presentamos a Maura, su esposa, mi Rey precioso. Por favor, Señor, por la multitud de tus piedades, Señor, clamamos a ti, Señor, por la necesidad de él, Señor. Tú conoces su corazón en angustia, en preocupación, Señor, pero yo sé, Señor, que tú puedes hacer lo que el hombre no puede hacer. Para ti no hay nada imposible, bendito Rey. Hoy bendecimos la vida de Mauro, Señor, bendecimos su casa. Dios, te pedimos la intervención divina de tu poder, tus ángeles, Señor, ejecutando tus ordenanzas. Padre precioso, te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de las personitas que hoy estuvo sirviendo en este ministerio, por los que estuvieron recibiendo, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación, oh Dios todopoderoso, Señor. En tus manos encomendamos a aquella mujer, Señor, que hizo la oración de reconciliación. Yo te ruego que a partir de hoy, Señor, los cielos sean abiertos a favor de ella, sus caminos sean abiertos y que esos caminos le lleven a tu presencia, a tu propósito, Señor. Bendícele, Señor, sánale, restáurale, libérale, Padre. Te lo pido en esta hora en el nombre de Jesús. Y bendecimos a Andrea, la esposa de Mauricio, Señor. Toca su corazón, sana las heridas que están allí grabadas, quizás desde su infancia, su adolescencia o las que recibió dentro del matrimonio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Oramos por Glenda, Señor. Dale la fuerza, dale la fortaleza que ella necesita para avanzar. Dios mío, Señor, te pedimos intervención divina. Derribamos toda oposición, Señor. Todo lo que el enemigo ha levantado, Señor, toda opresión, persecución, angustia, dolor, Señor, por favor, interviene, Dios. Te pedimos fortaleza, fuerza, Señor, fuerza para Glenda, Padre. En el nombre de Jesús, poderoso santo, a ti sea toda la gloria, honra y exaltación en esta hora. Atamos toda retaliación y venganza, declarando que quedamos bajo tu cobertura y protección, bajo tu pacto de sangre poderosa, Señor. Colocamos nuestras vidas, nuestras familias, cónyuges, hermanos, hijos, padres, Señor, nuestra casa, nuestros bienes, medios de transporte, nuestra salud, Señor, el trabajo, la economía, Señor, nuestra relación de oración contigo, Señor, cerrando toda brecha, Padre precioso, cerrando toda rendija, Señor, por donde el enemigo quiera entrar. En el nombre de Jesús no tiene acceso. Ahora declaramos la sangre del Cordero en esta hora, atando, Señor, la venganza, la retaliación y atando los perros perseguidores, olfateadores de Apoleón, Señor, declarando los sordos, ciegos, mudos en el nombre de Jesús de Nazaret, poderoso santo. Amén y amén. Y bueno, iglesia, de esta forma quedamos despedidos. Ya son las 10:07 de la noche. Sin antes recordarles que por favor se conecten a las 5 de la mañana al devocional. No se lo pierdan, es un tiempo poderoso, precioso, donde vamos a estar solo clamando, orando, intercediendo hasta ver la respuesta de cada una de nuestras necesidades. Amén. Monse, muchas gracias. Gracias, mi hermanito Roberto. Gracias, Tatiana. Gracias, Pastora Carmen, Betsabe, Gilbert, John. Todos muchísimas gracias. Niva también. Gracias porque han estado con ese compromiso aquí cada día. Bendiciones para todos, bendiciones Angie, mi hermanita Nancy Chuno, Dios me la bendiga, me la fortalezca, mi amada, la espero mañana a las 5 para interceder, amén. Así que bendiciones para todos, shalom, shalom, bye, bye.